still have a little bit. ¿Verdad? Pero bueno, queremos compartir la palabra del Señor. We would like to share the word of God. Y yo oraba al Señor. And I pray to God. ¿Qué podemos compartir? What can we share? ¿Verdad? ¿Qué podemos compartir a las personas What can we share to the people que conocen de la doctrina de la iglesia, that know about the doctrine of the church? que conocen el mensaje de la iglesia, That know about the message of the church? ¿verdad? Conocen lo que constituye ser realmente un nuevo nacimiento, Also what it is to be born again. ¿verdad? No es vivir como se vivía It antes, is not to live like you used to live sino before. que realmente hay una nueva criatura en But nosotros. truly be a new creature in us. Y que pensábamos qué son los frutos del Espíritu, And began to ask what are the fruits of the Spirit? porque son la evidencia del nuevo nacimiento. Because they're the evidence of being born again. Alabado sea su nombre. Posteriormente, la santificación, And also the sanctification. ¿verdad? Es demasiado It importante is very important para poder vivir una vida en santidad. to be able to live a life in Sin la holiness. santificación, Without sanctification, hay problemas en there nosotros. are problems within us. Hay problemas en la forma de hablar. There are problems in the ways that we Hay speak. problemas en la forma de But expresar. also in the ways of expressing. Hay problemas en la forma de reaccionar, Or even the way of reacting. ¿verdad? Por la falta de la santificación. Because of the lack of Y sanctification. sobre todas las cosas, And above all things, ¿verdad? El Espíritu Santo, the Holy Ghost, el bautismo the baptism del Espíritu Santo, of the Holy Ghost, ¿verdad? Si la evidencia del bautismo, without the evidence of the baptism, ¿verdad? Entonces hay un problema serio en nosotros. there is a serious problem within us. Porque la iglesia, Because the church, ¿verdad? La iglesia del the Señor, church of the Lord, tiene que manifestar los dones del Espíritu. has to manifest the gifts of the Spirit. Pero si no hay pasos But if there are no vessels que son llenos del Espíritu that Santo, are full of the Holy Ghost, entonces ¿cómo esos dones se van a manifestar? how will these gifts manifest? Recuerdo una vez, I remember one time, ¿verdad? Una persona que decía, there was a person that said, dice, yo no veo nada de los milagros en la iglesia, I don't see none of the miracles in the church, como nos dice la Biblia. like the Bible says. Y esa persona que criticaba, And this person that we criticized, ¿verdad? Era una persona que estaba en el ministerio, it was a person that was in the ministry, pero no era lleno del Espíritu but Santo. he was not full of the Holy Ghost. Se pastoreaba por necesidad, He would pastor because it was a need, no porque realmente debería de ser el pastor. not because he truly needed to be the pastor. Así que el problema en nosotros So the problem that is es in que us, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. it is that we have to be full of the Holy Como Ghost. vemos el libro de los Hechos, According to what says in the book of Acts, era algo necesario. it is something El que necessary cada miembro that every member tenía que ser lleno that has to be filled del Espíritu with Santo. the Holy Ghost. Era lo primero que salía de la boca. It is the first thing that comes out of their mouth. Si vemos en Hechos capítulo 2, So we see in Acts chapter 2, vemos Hechos capítulo 5, or in Acts chapter 5, vemos Hechos capítulo or 19, Acts chapter 19, era necesario it was necessary que cada that miembro every member pudiera ser lleno del Espíritu Santo. be filled with the Holy De otra Ghost. forma, ¿cómo sería el trabajo? In other words, how will the work be done? Jesucristo dijo Jesus Christ que said era necesario that it was en necessary Hechos 1:8 in Acts 1:8 que tenía que ser lleno del Espíritu Santo y that we fuego. had to be full of the Holy Ghost and De fire. otra forma, no se puede hacer el trabajo. In other ways, it cannot be, the work cannot be done. Podemos tener mucha enseñanza literal, We can have a lot of literature teaching. podemos tener también sabiduría humana, We can have the human wisdom. pero como dijo el apóstol Pablo, The Apostle Paul said, no venimos con palabrería humana. we don't come to compete against humanity. No venimos con palabrería humana, We don't come with human words. sino venimos con poder de We Dios. come with the power of God. Es decir, la manifestación del Espíritu It Santo. means the manifestation of the Holy Ghost. Así que es necesario, iglesia, So it is necessary si to queremos ver el poder de Dios moverse, want to see the power of God move. cada miembro Every member tiene que ser lleno del Espíritu Santo. has to be full of the Holy Ghost. Alabado sea su nombre. Póngase de pie tantito. Please stand. Abra su Biblia, Open your Bible. el libro de Apocalipsis, The book of Revelation, capítulo 1. chapter 1. Quizá paciente conmigo con mi garganta, por favor. Be patient with me, please. Vamos a leer el verso del 1 al 3. I'm going to read verse 1 to 3. Gloria sea al Señor. La revelación de Jesucristo que Dios me dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaro enviándola por su ángel a Juan, su siervo. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his
must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angels unto his servant John. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. To bear record of the word of God and the testimony of Jesus Christ and of all the things that he saw. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Blessed is the hand that readeth, and that they hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Toma asiento. Please take a seat. Yo puedo decir con toda honestidad I can say with all honesty, que cuando hablamos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, when we preach about the word of Jesus Christ, cuando hablamos de when las we speak palabras, about the word of Jesus Christ, ¿verdad? Una de las cosas que se viene a la mente one of the things that come to mind es precisamente Mateo capítulo 5, is precisely Matthew chapter 5, ¿verdad? Del 5 al capítulo 10, 5 to verse 10, Chapter 10. chapter 10, ¿verdad? Donde es el famoso sermón del monte, where it's a famous sermon of Mount Sermon, ¿verdad? Una de las palabras de Jesús and the words of Jesus, que directamente hablan a nosotros, where he speaks to us, donde trae la doctrina del Padre, where he brings the doctrine of the Father en una forma nunca antes escuchada, in a way that has never been heard before. donde llamó la atención de las He multitudes. called the attention of the multitudes. Pero cuando vemos el libro de Apocalipsis, But when we see the book of o Revelation, decir la carta de Apocalipsis, or the letter of Revelation, podemos decir este es el último mensaje we can say that this is the last message que precisamente Jesucristo dio a la that iglesia. precisely Jesus Christ gave to the church. Por eso lo dice en el verso 1, That's why in verse 1 it tells dice us la revelación de it's Jesucristo. the revelation of Jesus Christ. Por lo tanto, tenemos la seguridad Therefore we have the assurance que no son palabras de Juan, that there are not words of no John, son palabras del ser humano, there are not words of the human being, sino son palabras que vienen del cielo, there are words that come from que heaven, vienen inspiradas. that are inspired, Alabado sea su nombre, pero inspiradas para su iglesia. that they are inspired for his Es church. un mensaje directamente a la iglesia. It's a message directly to the church. No es un mensaje para el que no conoce, It's not a message for those that do not know. sino para aquel que ya conoció la verdad. To those that already know the truth. Alabado sea su nombre. Y la palabra Apocalipsis And the word revelation, viene de la palabra griega, it comes from the Greek word, que quiere decir Apocalipsis, and that means Apocalipsis. apocalypsis. ¿verdad? Que es una palabra griega That is a Greek word. que quiere decir descubrimiento. That means discovered, Es decir, destapar algo que estaba previamente cubierto. which means it is to uncover something that was covered, Previously covered. previously El covered, destapar algo también que estaba previamente escondido. or uncover something that was hidden, Quitar el velo. or to take off the veil. Alabado sea su nombre. Así que esta revelación de Jesús So this revelation of Jesus, trae una advertencia. it brings an alert, Pero no solamente una advertencia, not just any alert, pero también trae la recompensa but also the reward para el trabajo que hacemos para Dios. to the work that we do for El God, trabajo que hace la iglesia para Cristo. the work that the church does for Pero Christ. también habla fuertemente It also strongly speaks que about también una condenación. condemnation. En otras palabras, viene un castigo. In other words, punishment. Para todos aquellos que deciden ignorar la advertencia. Those that decide to ignore the alerts. Así que pongamos atención en esta hora. Let us pay attention to it. No a lo que dice el hermano Noé, Not what Brother Noah said, sino lo que dice la bendita palabra de Dios. but about what the Word of God says. Por eso en Apocalipsis 22:12, That's why in Revelation 22:12, lo dice, he aquí yo vengo presto. it says, Here I come soon. here I come soon. Dice, y mi ganador conmigo, and my reward with me, para recompensar a cada uno según fuere su obra, to reward each one of them according to thy work. 22 verse 12. Y he aquí yo vengo presto, Behold, aleluya, I come quickly, y mi ganador conmigo, and my reward is with me. para recompensar a cada uno según fuere su obra. To give every man according as his work shall be. Oh, bendito sea el Señor. Dios es tan justo God is righteousness, que va a darle la recompensa, and He will give the reward, no conforme el trabajo del hermano Alfredo, not according to the work of Brother Alfredo, sino el trabajo que yo hice.
to give back. Give back. Es premiar un servicio. To reward a service. Premiar es un mérito. Or to reward a merit. Y dice conforme a su obra. It says according to his word. Y la palabra obra And the word quiere decir cosa hecha. it means something done. No algo cosa que se iba a hacer, Or not something that should have been done. sino algo hecho, But it's something algo that's done. concluido, Something finished. algo que realmente fue ejecutado. Something that was executed. Así que en otras palabras, The word. producido It was produced por una persona. by a person. Bendito sea el Señor. Así que alaba la palabra de Dios. So worship the word of God. Alabado sea su nombre. Espero que estas palabras That hold of these words puedan motivarle a usted, and motivate you, que animarle, encourage you, encourage you, ¿verdad? A seguir haciendo la obra para Cristo. to be able to keep doing the work for Todo el God. trabajo que hacemos. All the work that we do. Aleluya. Tal vez parezca duro, It might seem hard, o tal vez difícil, very o difficult, tal vez imposible. maybe impossible. Pero hay unas palabras consoladoras, But there are some consoling words, ¿verdad? Conforme leímos al principio, according to what we read in the en beginning, el verso 3 del capítulo 1. chapter 3, verse 1. Chapter 1, verse 3. ¿Verdad? En la última parte del verso. The last part of the verse, the time is at hand. Decir el tiempo de The Dios, time of God no en el tiempo suyo, is not on our time, no es en el tiempo que yo it's pienso, not the time that I think, sino en el tiempo que Dios ha determinado. but the time that God has determined Es cuando vendrá la recompensa. for the reward shall come. Así que esto debe tener una advertencia a So nosotros. this shall bring an alert to Como no us. es en mi tiempo, That it is not in my yo time. no puedo depender de mí, I cannot depend on myself. ni puedo confiar en And mí, I cannot trust in sino myself. como el tiempo es de But Dios. as the time is for Debo God, depender de I Dios have to depend on God y confiar en Dios. and trust in God. Alabado sea su nombre. En la iglesia donde soy miembro, The church where I am a member, ¿verdad? Hablando localmente, speaking locally, ¿verdad? Enfrente del templo, in front of the temple, ¿verdad? Es una pequeña calle. there's a small street. Y cruzando la calle está un cementerio. And across the street there's a cemetery. Y en ese cementerio, In that cemetery, a pesar de que es un cementerio pequeño, even though it's a small cemetery, conforme usted camina en ese cementerio, as you walk towards that cemetery, en ese or cementerio, in that cemetery, usted va a poder ver las diferentes tumbas you are able to see the different types of graves, y en cada una de ellas and in each and every one of them, usted notará algo interesante, you will notice something very interesting. las diferentes edades, The different ages, de los diferentes nombres, or the different names, los diferentes or apellidos different last que names, han muerto en diferentes that ocasiones. have died in different occasions, Eso nos indica that indicate que ni usted ni yo that you and I no sabemos cuándo será nuestro do tiempo. not know when our time will be. Por lo tanto, nuestro tiempo debe depender en Cristo. Therefore, our time has to depend on Christ. Alabado sea su nombre. Y parece tal vez extraño It might seem strange, que esta revelación de Cristo, but this revelation of Christ, cuando vino el apóstol Juan, when the Apostle John came, ¿verdad? Iba a producir 7 cartas específicas he was going to send out 7 specific letters, or produce 7 specific letters, que iban a ir a 7 iglesias específicas and were going to be sent to 7 specific churches que estaban localizadas en Asia. that were located in Asia. Estas iglesias And these churches que estaban familiarizadas personalmente that were personally familiarized con las identidades apostólicas, with the apostolic identities, aleluya, tales como el apóstol Pablo according to the Apostle Paul, o como el apóstol Juan, or the Apostle John, con el ministro Timoteo, or the minister Timothy, el estar bien familiarizado to be familiarized con estos with apóstoles, these apostles. quiere decir que estas It iglesias means that these churches tenían el conocimiento más alto de Cristo, have the highest knowledge of Christ, tenían el conocimiento más alto de la doctrina del Padre, have the highest knowledge of the doctrine of the Father, tenían el conocimiento más alto del gobierno teocrático de Dios. have the highest knowledge of the theocratic government of God. Alabado sea su nombre. Estas iglesias These churches, recibieron una carta they received a letter en un periodo muy difícil in a very difficult or hard period of time, para el mundo cristiano, and to the Christian world. para ser cristiano en ese tiempo. To be a Christian in that time, Era símbolo de muerte. it was a symbol of death. No es como ahora. It is not like today. Todo el mundo se hace llamar
y se expandían por todos lados. They would expand to all places. Por todo, por lo tanto, el contenido de estas cartas Even what contained these letters, tenían una observación. they had an observation. En otras palabras, In other words, tenía una auditoría. it had an auditory, An audit. an audit. Traía una auditoría, It had an audit, una evaluación an evaluation. de la obra de cada una de ellas. It's the work of every one of them. Y imagínese usted Imagine yourself que aquí llegase la carta de Cristo. that we receive a letter from Christ, Alabado sea su nombre, escrita por el apóstol Juan. written by the Apostle John. ¿Cómo usted encontraría esa carta? How would you find yourself in that letter? ¿Cómo encontraría el estado de la iglesia en esa carta? What would it contain of the state of the church? ¿Cuál sería la auditoría? What would be the audit? ¿Qué traería qué tipo de recompensa? Or what type of reward? ¿O qué tipo de reprensión Or what type of being rebuked? traería en esa carta? Would it bring in that letter? Estas iglesias These churches, tenían diferentes they características. have different type of character. Es decir, cada una de ellas era diferente una a la otra. And that which means that each and every one of them were different. Pero algo interesante, There's something very interesting. conforme usted va a ver el contenido de cada una de ellas, According to what is lo interesante conforme al contenido de cada una de ellas, according to what was written inside of the that, content of each one of them, sus características its characteristics no son muy diferentes a las de nosotros, is not so different to what a las que vivimos hoy en día. which we live in today's world. Algunas de esas características, One of those characters, algunas de ellas eran tamaños de iglesias grandes en número, it was a size of big churches in numbers. otras eran pequeñas, And others were smaller. algunas eran ricas financieramente, And others were rich financially. otras eran pobres entre los pobres, And others were poorest in the midst of poor. otras estaban ubicadas en las grandes ciudades Others were located in the big cities. y otras estaban localizadas en lugares rurales. And others were located in the smaller cities, Y lo rural. in the rural. Es decir, todas tenían diversidad de religión alrededor de ellas. So all of them had diversities of religions in the midst of them. Tenían diferentes tipos de templos. They had different types of temples. Tenían diferentes tipos de dioses alrededor de ellos. They had different types of gods around them. Pero todas eran perseguidas. They were all persecuted. Todas las iglesias de Dios All the churches of God en esa época at that time eran perseguidas were persecuted por los religiosos, by the religious, por los gobiernos, by the governor, por los mismos judíos by the same Jews. que se reunían cada sábado Those that met up La every gathered every Sabbath, gathered every en Sabbath, las sinagogas in the synagogue, para hablar de to Dios. speak about God. Eran los peores acosadores de la iglesia. They were the worst Accusers. accusers of the church. Aleluya, que Dios nos ayude. God help us. Como usted puede ver, As you can see, el venir a la iglesia, come to church. en realidad no dice que tú estás cerca de It Dios. does not truly say that you are close to God. Podemos ver en estas descripciones que acabamos de dar. You can see in these descriptions of which we spoke about. Y viendo tal vez un resumen rápido Maybe giving a quick summary de lo que se rienda estas iglesias concerning these churches que son mencionadas en el libro de Apocalipsis. that are mentioned in the book of Revelation. Podemos tal vez ver algunas. You can see some. Desde el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. In chapter 2 of Revelation, Pero del verso 1 al verso 7 verse 1 to 7, presenta la iglesia de Éfeso. it speaks to the church of Ephesus. Y en el verso 2 y en el verso 4 And in verse 2 and verse 4, nos indica que esta iglesia it indicates that this church había abandonado su primer amor. had abandoned its first love. En el capítulo 2 del verso 8 al 11 And chapter 2, verse 8 to 11 8 to 11, nos presenta otra de las iglesias. it presents to us another one of the churches. En el verso 10 In verse 10, dice que la iglesia de Esmirna it says that the church of Smyrna, era la iglesia que sufría más persecución. it said that it suffered more persecution. Del verso del 12 al 17 In verse 12 to 17, nos presenta otra iglesia. it presents another church, La iglesia de Pérgamo. the church of Pergamos. La que dice en el verso 16 In verse 16 it dice que says la iglesia que necesitaba arrepentirse. that the church that needed to repent. En el verso 18 al 29 And in verse 18 to 29, la iglesia de Tiatira the church of Thyatira. dice en el verso 20 In verse 20, que la iglesia que tenía una falsa predicadora. it speaks about the false preacher. Alabado sea su nombre. En el capítulo 3 de Apocalipsis, In chapter 3 of Revelation, verso del 1 al verso 6, 1 to 6, nos presenta la iglesia de it Sardis. speaks about the church of Sardis.
y no tenía, estaba inspirada, es decir, no había inspiración, no había vida. She was found lukewarm and had no inspiration. Así que, viendo cada una de estas características, Seeing every one of these characteristics, yo me preguntaba a mí I mismo, would ask myself, ¿cómo está mi vida espiritual? how is my spiritual life? Ya que la iglesia, Now the church, ¿verdad?, se compone de usted y yo, it is composed of you and I. both of you and Es I. decir, miembros, It means a member ¿verdad?, de carne y hueso, of blood and of flesh and blood ¿verdad? Gloria al Señor, que han hecho un pacto eterno, that have done an eternal covenant. que jamás se podrá Will never be olvidar, forgotten. que públicamente It is publicly. usted dijo You said que aceptaba esta you would Biblia accept this whole como Bible, la palabra de the Dios, word of God. y que iba a creer y obedecerla, You were going to obey and believe y iba conforme a su mejor capacidad y conocimiento, according to your best understanding en ability. and ability. Aleluya, sea el Señor. Entonces me preguntaba yo, So I asked myself, ¿cómo está mi vida how espiritual? is my spiritual life? ¿He abandonado el primer amor? Have I abandoned the first love? Tal vez soy el que me quejo de sufrir más, Or I complain about suffering? o tal vez soy el que tengo que arrepentirme, Maybe I need to repent? o tal vez estoy haciendo predicaciones falsas porque no las digo, Or maybe I'm making false preachings because I don't live them? o simplemente estoy dormido, Or simply I am just asleep? o me he quedado muerto Or espiritual, am I spiritually dead? o quiero cómo está mi vida tibia, Or is my life lukewarm? que le hago ni fu ni fa, That I don't do neither one or the other. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba a Cristo que vive y reina para siempre. Gloria sea al Señor. Usted me puede decir. Gloria a Dios, alabado sea el Muy Señor. tranquilo. Y algunas, viendo más específicamente, see specifically. gloria sea al Señor. Vamos a ver Apocalipsis 2, verso 4. We're going to read Revelation chapter 2, verse 4. La iglesia de Éfeso The church of Ephesus recibe este mensaje receives this message directamente de Cristo directly from God, from Christ, a través del apóstol Juan. by the Apostle John. Pero tengo contra ti Nevertheless, I have somewhat against thee, que has dejado tu primer amor. because thou hast left thy first love. ¿Qué significa esto? What is that? What does this mean? Vamos a ver un poquito la característica de la iglesia de Éfeso. We're going to see a little bit of the character of Ephesus. Según la escritura, According to the la scripture, iglesia de Éfeso the church of Ephesus, era una iglesia que tuvo el privilegio it was a church that had the privilege de tener al apóstol Pablo to have the Apostle Paul detrás de su púlpito. behind his pulpit. Imagínense qué bendición tan grande Imagine what a great blessing. que aquí en Santa Paula And here in Santa Paula, pueda llegar el apóstol the Pablo, Apostle Paul, pudiera enseñarle, and he can teach you, pudiera predicarle, pudiera hablar por usted, speak to pusiera you, sus manos sobre su cabeza. or put his hands on your head. Oh, yo me imagino, sería un momento glorioso. I imagine it would be a Al glorious menos para time. mí sería maravilloso. At least for me, it would be marvelous. Aleluya. Y no solamente el apóstol Pablo, Not only the Apostle Paul, también fue pastoreada but he was also pastor por el ministro by Timoteo, the minister Timothy, hombre instruido conforme a la palabra de Dios, man instructed according to the word of God, ¿verdad? Bajo las instrucciones del apóstol and the Pablo, instructions of the Apostle Paul. ¿verdad? Donde sabemos que lo que predicaba And we know that he preached. también lo vivía What he preached, he also lived it. dentro también del pastoreo de esta iglesia. Also inside this pastoring, Estuvo el apóstol Juan, it was the Apostle John. él
say development. En otras palabras, un desarrollo religioso. Or in other words, a religious development. Aleluya. Pero la iglesia que estaba en Éfeso So the church that was in Ephesus, se convirtió en una iglesia it turned into a church que hacía arduo trabajo. that did a lot of work. Hacía un gran trabajo con paciencia. Did a lot of work with patience. Y una de las características a resaltar And one of the characters that would stand out, era soportar a los malos, it was to support those that were the wicked. wicked. Es decir, todas las maldades que venían contra In ella. other words, all the wickedness that came to her, Ella soportaba todo she eso. supported all of those things. Pero también cuando se infiltraban los falsos hermanos, And also when the false brethren would infiltrate, especialmente los que se hacían llamar apóstoles. even those that would to be called apostles. Cuando fui a la denominación a predicar el domingo pasado, Last Sunday when I went to the denomination to preach, ¿verdad? Me presentaron como el apóstol Solís. they presented me as the apostle Solís. Aleluya, hasta quería ponerme más corbata I ahora. wanted to put myself more time. ¿Verdad? Aleluya. Pero eso es porque el mundo religioso, That is what the religious world ¿verdad? Está lleno y buscando ser reconocido por el mismo hombre. is seeking to be found by the same Y man, recognized. recognized by the same man. Quiere ser importante. It wants to be important Ignorando and ignoring la escritura the scripture que para ser apóstol to be an apostle. hay cualidades, requisitos específicos. There are specific requirements ¿En cuáles? Que se encuentran en Hechos capítulo 1, that are found in Acts chapter del 1, verso 18 en adelante. verse 18 Pero and tenía que ser la persona testiga visualmente. it had to be a witness, A visual witness. a witness. Desde que Cristo fue bautizado, From when Jesus was baptized, desde que comenzó su ministerio, and when he started his ministry, desde que él murió y crucificado, when he died and was resurrected, Was crucified. crucified and ¿verdad? Que fue enterrado that he was Buried. buried, y que resucitó al tercer día. and then he resurrected on the third day. Así que como usted ve, ¿quién hoy en día, So as you can see, who in today's world ¿verdad? Pudo estar en el tiempo de Cristo? was able to be in Christ's time. Puede decir, yo fui testigo. And say, I was a witness. Cuando vi a Cristo ser bautizado, When I saw Jesus being baptized, cuando lo vi morir y when resucitar. I saw him be buried and resurrected, Nadie puede decir eso. no one can say Por that. lo tanto, nadie puede tomar ese rango de apóstol. Therefore, no one can take that rank of being an apostle. Pero dentro de este mismo desarrollo, But in this same development, aquellos que se llamaban ser apóstoles, those that were to be called apostles, que se filtraban en la iglesia del that Señor, would infiltrate in the word, eran desenmascarados. they would amass themselves Aleluya, porque no lo eran. because of what they were not. Así dice la Escritura. Scripture says, Alabado sea su nombre. Yo espero que usted lea su Biblia, hope that you read your Bible. que se familiarice con la palabra de Dios. Get familiarized with the word of God. Alabado sea su nombre. Mas aún con todo esto, even though with all this, en el verso 4, verse 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nevertheless, I have someone against you because thou hast left thy first love. Oh, qué interesante. How interesting. Para una iglesia, for a church, que estaba llena de tanto conocimiento. It was full of knowledge. Alabado sea su nombre. Tanta enseñanza, All that teaching, tanta all predicación. that preaching, Hombres sólidos a solid que men estaban detrás del púlpito enseñando por that años. were behind the pulpit teaching for years. Ahora esta misma iglesia Now that same church le dicen, has dejado tu primer amor. are told that you have left thy first love. ¿Será que el amor entre los hermanos había enfriado? Could it be that the love of the brothers was turned cold? ¿Cómo estaba el amor entre los hermanos? How was the love in the midst of the brothers? ¿Cómo estaba el amor por las almas perdidas? How was the love towards the lost souls? ¿Cómo estaba el amor por la doctrina de Cristo? How was the love for the doctrine of Christ? ¿Cómo estaba el amor por la santidad de Dios? How was the love for the holiness of God? El amor se había enfriado. That the love had turned cold. El amor a la obra The love
está. Vamos a hablar con el hermano Pablito, porque yo sé que a veces no me escucha bien por el eco. ¿Verdad? A veces yo no sé porque yo interpreto mucho. You're gonna pray for Brother Bobby. Yeah, because he doesn't know how to interpret that, because I know sometimes the echo of the voice doesn't catch. And I know this because I interpret a lot. Aleluya. Pero dice la escritura The scripture says que probablemente ellos that probably they habían abandonado had abandoned, o tal vez habían renunciado or they had renounced a la pasión de the Cristo. passion of Christ. ¿Cómo está usted? How are you? ¿Tiene usted todavía amor a la obra? You still have love for the word? ¿Tiene usted amor a la You doctrina? still have love for the ¿Tiene gospel? usted amor a la santidad de Dios? Also love for the holiness of God? ¿Tiene usted amor a la obra? You have love for the word. Alabado sea su nombre. Pablo nos habla And Paul speaks to us que probablemente renunciaron a esa pasión, that maybe they renounced to that to the passion. passion. Pablo los había halagado, That Paul had known. los había halagado y los había hablado bien de ellos. He spoke good about them. Si usted va a Efesios capítulo 1, If you go to Ephesians chapter 1, versos 14 y 15, 14 to 15, usted verá lo que Pablo decía de esa iglesia de Éfeso. you'll see what Paul spoke about to these Antes churches que perdiera su primer amor. before they had lost their first love. Aleluya, el apóstol Pablo dijo The Apostle Paul said que las aras de nuestra herencia, Gloria al Señor. aleluya, Efesios capítulo 1, verso 14, Ephesians chapter 1, verse 14, que las aras de nuestra herencia, the aleluya, earnest of our inheritance. oh bendito sea el Señor, oh, Pablo le decía que esta iglesia tenía mucho que dar. Paul would tell these churches that they had a lot to give. Aleluya, la iglesia de Éfeso podía dejar una gran herencia a los que venían tras ellos. Ephesus could have left a great inheritance for those that came out. Es decir, a las próximas In generaciones, other words, the other generation, la next the generation, next generation, iban a hacer cosas maravillosas is going to do great things. con las cosas que ya hacía la iglesia. The things that the church had already been doing. Otra vez que las aras de nuestra herencia In other words, the redemption of our inheritance para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Verso 15. Verse 15. Por lo cual también yo, Wherefore I also, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús after I heard of your faith in the Lord Jesus Christ, y amor para con todos los and santos. love unto all the saints, Esta iglesia era una iglesia de this amor church was the church con of God, todos los all santos. the saints. Es por eso cuando digan dejaba tu primer It amor. says that you have left your first Por eso love. que probablemente ya se había enfriado el amor entre ellos. It means that their love had already been turned cold. Aleluya, que el Señor nos ayude. God help us. El amor nos enfríe en nosotros. That may the love not turn cold. May our love not turn cold. Alabado sea el Señor. La iglesia de Éfeso The church of Ephesus era una iglesia que resistía y combatía la herejía. was a church that fought and It resisted heresy. En el tiempo de la iglesia de Éfeso, at the time of the church of Ephesus, una de las herejías que se habían infiltrado en la iglesia, one of the heresies that entered into the church, para que usted pueda entender, so that you can understand, era la herejía de los nicolitas. it was a heresy of the Nicolaits. ¿Y quiénes eran los nicolitas? Who were the Nicolaits? Los herejes que se derivan de los The nicolitas. heresies that were from the Nicolaits, Probablemente viene de la palabra griega, nicao. maybe comes
Alabado sea su nombre. Los nicolaítas de ese tiempo The Nicolaites at that time, vivían unas vidas, they would live these lives ¿verdad?, de indulgencias irrefrenadas. these En otras palabras, other words. vivían una vida fuera de control. They live a life out of control. Hago lo que quiero. I do whatever I want. Nadie es dueño de mí. No one is my owner. Es mi vida. It's my life. ¿A quién le importa más que a mí? It only matters to me. Nadie me tiene que decir qué debo de hacer. No one can tell me what I can do. ¿Quién se cree esa pastora Who is this pastor teaching? para decirme lo que tengo que hacer? Tell me what I have Yo to hago do. lo que quiero. I do what I want. Ese es un espíritu maligno. That is a wicked spirit. Que Dios reprenda al diablo en el nombre de God Jesús. is the devil in the name of Jesus. Alabado sea su nombre. No solamente vivieron unas vidas irrefrenadas. Not only did they live in complicated lives, Irrefrenadas, es decir, unrefrained lives. unrefrained lives. Eran personas gnósticas They were agnostic people. que enseñaban las doctrinas más impuras, They were to take the most impure doctrines, doctrines. y seguían las prácticas más impuras. They would follow the most impure doctrines. Les gustaba influenciar a la comunidad, They loved to influence the community, a tener varias esposas, to have many wives, a que vivieran en adulterio, and to live in adultery, que vivieran en to fornicación. live in fornication. Enseñaban que el matrimonio no era sagrado para Dios. They would teach that the matrimony was not sacred before God. Les gustaba comer las comidas sacrificadas. They loved to eat the sacrificed foods. Aleluya. Participaban en las ceremonias y festivales paganos. They would participate in the pagan, En the pagan festivities. festivities. Aleluya. Que Dios los ayude. God help us. Los miembros de la iglesia de Éfeso Members of the church of Ephesus ahora estaban más ocupados, were more occupied, probablemente probably por su crecimiento by their growth o por las finanzas que tenían. or by the finances that they had. Estaban más preocupados They were more worried de las cosas materiales than material things y de las cosas and personales. also personal things. Creo que todos nos preocupamos de nuestras I finanzas, believe that we all worry about our finances, pero a veces eso distrae el primer amor. but sometimes that distracts us from the first. Estaban muy ocupados en las cosas We're materiales. so occupied with the material things. Primero yo, First I, después yo, then I, y siempre yo. and always I, Aleluya, ese yo. and that is I. ¿Verdad? Hemos que había enfriado el amor de Cristo. The same that had been Nada say, that eye has cooled the love of Christ. Aleluya. Se había resfriado el amor entre los hermanos. and the love of the brothers had been turned. Porque ya no había importancia por el hermano. Because they were no longer important before the Ahora, si él quiere venir, que venga, y si no, que se vaya al infierno. Who wants to come, let him come, and not let him go to hell. Es su vida. It's his life. No me interesa. It doesn't matter to me. No me interesa yo. It's only matter what's about Era el me. espíritu que había infiltrado en la iglesia de Éfeso. And the spirit that had infiltrated the church of Ephesus. Estaba preocupado por las cosas personales. They were worried about their personal things. Aleluya. Y es algo que en lo personal me preocupa mucho. It's something that in my personal it worries me. Aleluya. Que yo no sea distraído por las cosas personales. That I'm not distracted by my personal things. Porque las cosas personales, Because the personal things, ¿verdad? Hay tanto que se involucra. there are many things that are involved. Que cuando menos nos damos cuenta, And we don't notice. ¿verdad? Ya las cosas de Dios no es la prioridad. The things of God are no longer a priority. Las cosas de la iglesia ya no es prioridad. The things of the church are no longer a priority. Aleluya, que Dios nos ayude. God help us. Los miembros de la iglesia de Éfeso The members of the church of Ephesus, no solamente estaban ocupados en las cosas materiales y personales, not only were they occupied with the personal and material things, también se habían aburrido de la misma rutina. they also have been bored of the same routine. Ya todo era una rutina. It was all just a routine. Voy al servicio otra vez. I'm going to service. Voy a escuchar otra vez lo mismo. I'm going to listen to the same Otra vez el mismo canto. It's always the same Había un song. aburrimiento. It was a boredom. No había una fresca It was inspiración. no longer a fresh inspiration. Ya no se sentía el mover del Espíritu No Santo. longer would they feel the moving of the Spirit, the Holy Spirit. Aleluya. La obsesión The obsession estaba más por las cosas seculares, was more towards the secular things, como la educación, like the
not a live relationship with God. Probablemente Probably habían perdido su salvación. they had lost their salvation. Ni cuenta se habían dado. Maybe they didn't even notice. Pensaban que eran salvos. They thought they were saved. Y ya no lo eran. They weren't. Aleluya. Porque ya no había ese mover del Espíritu de Dios en sus corazones. Because that moving of the Spirit of God was no longer. Había un enfriamiento espiritual. There was a spiritual Coldness. coldness. Las herejías The heresies estaban confundiendo a muchos. was confusing men. Aleluya. Que Dios nos ayude. May God help us. Cuando empezamos a ir a los medios seculares, When we start going to secular means o ways, ways, o the media, the media, ¿verdad? Tenemos que ir a lo externo we have to go to the external part para recibir según de Dios, to receive maybe of God. porque aquí ya no lo encontramos. Because we don't find it here no more. El Señor nos ayude. Mas ahora sí, But even though, el amor de Dios, the love of el God, amor de the Cristo, love of Christ, se hizo presente a su is iglesia. now present and before the church. Porque le dice, Because he tells them, recuerda de dónde has caído. remember where you have fallen. Vuelve a tu primer Go amor. back to your first love. Arrepiéntete. Haz tus primeras obras. Do your first work. Así dice en el verso 5. It says in verse 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Remember where you had first fallen and repent. Aleluya. Si no hay arrepentimiento, There is no repentance. no puede haber cambio. There cannot be a change. Alabado sea su nombre. Y haz las primeras obras. Do the first Es work. la evidencia It's evident. del arrepentimiento. Alabado sea su nombre. Por eso Juan el Bautista, So John the Baptist, cuando la persona venía a bautizarse, people would come to God. si no traía frutos dignos de arrepentimiento, They didn't bring good fruits of repentance. no podía They bautizarse. didn't get baptized or be baptized. Alabado sea su nombre. Pero a veces nuestro ego es demasiado grande. Sometimes our ego is too great. Aleluya. Pero más grande el infierno. The greater is hell. Es bigger. The greater. Es más grande todavía es el lago de azufre, That suffering fire is much more bigger. que es la muerte segunda, That it's the second death. que está preparado para Satanás y sus ángeles, That is prepared for Satan and his angels. pero también para todo aquel But also to those que no encuentre su nombre escrito en el libro de la vida, whose names are not found in the book of life. porque han decidido ignorar la carta de Jesucristo. Because they have decided to ignore the letter of Christ. Alabado sea su nombre. Ya casi acá. Realmente ni a la mitad voy del mensaje. I'm not even halfway through the message. Aleluya, que el Señor nos ayude. Recuerda de dónde has caído. Remember from where you had fallen. Vuelve a tu primer amor. To your first love. Haz tus primeras Your obras. first word. Arrepentimiento. Repentance. Justificación. Justification. Regeneración. Gloria a Dios. Vuelve a las experiencias. Go back to the experience. De nuevo nacimiento. Be born again. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Para el honor y la gloria. Give me the glory and the Y no honor. se enoje conmigo. Don't get mad Yo at me. solamente estoy leyendo la carta de Cristo. Only read the letter. Enójese con el autor de la carta. Get mad with the author of the letter. Aleluya, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya, te alabamos, te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. La iglesia de Esmirna, The church of Smyrna, Oh, Santo. que fue la que recibió la segunda carta. which was the one that received the second letter. Una iglesia que era muy A pobre, church that was very poor. con muchos problemas financieros. Many financial problems. Esta iglesia vivía en el constante tormento del espíritu del temor. This church will live in a constant fear Vivía en el constante tormento a constant torment of fear. del espíritu del The temor. spirit of fear. Aleluya, que el Señor nos ayude. God helps us. Oh, Señor, ayúdanos en esta hora. El temor Fear es un espíritu is a spirit. que no permite a la iglesia It does not allow the church a que pueda servir de todo corazón. to serve with all their hearts. Vivían en una pobreza, They lived in a poverty, poverty, una pobreza vil, an evil poverty, evil
some historians, ¿verdad? Que tenían, no vivían en la pobreza. they didn't live in poorness. Pero cuando venían a esa iglesia, But when they would come to these churches, se convertían ahora financieramente pobres. they would turn into the Financial report. financial poor. Sufrían las adversidades They diarias, would suffer these the daily adversities, they de sobrevivir, to survive, de sufrir las necesidades de la to vida. survive the needs of the life. Sufrían los They would ataques suffer the attacks. de aquellos que se hacían llamar el pueblo de Dios. Those that were so-called people of God, Los menospreciaban porque eran they pobres. would reject them because they were poor. ¿Cuántas veces desprecian a nosotros? How many did they reject them? Porque somos pocos, Because we are porque no small. tenemos templo, We don't have a temple. no tenemos grandes beneficios We financieros. don't have great financial. Imagínense la iglesia de Esmirna, Imagine the church of Smyrna. esos ataques que sufrían constantemente. Those are times that they would constantly feel. Muchos de los que no están con nosotros, Many of those that are not with us, que han salido de nosotros, that have left us. ahora nos dicen que se fueron porque somos pobres, Now they're saying that they left us because we were poor. porque nunca pudimos tocar un templo. Because we were never able to buy a En temple. otras palabras, se convierten ellos en hijos de Satanás, In other words, they turn themselves into children of Satan. porque ellos se reúnen a tratar de hacer daño contra la iglesia de Cristo. Because now they want to do harm to Por eso hablan mal de la iglesia de That's Dios, why they speak wrong porque about la it. intención es difamar y poder degenerar a la iglesia. Because their intention is to defame and to Degenerate degenerate the church. Pero Cristo But Christ, le dice a la iglesia, the church, oh, aleluya, todavía there is still más tribulaciones van a more venir. tribulations to come. Aleluya, todavía vienen cosas There are still more things que coming. van a estremecer a la iglesia. That will move the En church. otras palabras, In other words, si estaban preocupados de esa pobreza, they were worried about that poorness. todavía venían cosas peores. More worse things were to come. Incluso el diccionario define la palabra temor. In other words, the word in the dictionary says fear. Dice pasión del ánimo. Pasión del ánimo, que hace huir, the passion of Jehoshaphat, la pasión del ánimo se ha ido. Passion of joy has come. Es decir, rehusar aquello que se consideraba arriesgado y peligroso. To those that were dangerous Y arriesgado. Muchas personas many people sufren del temor, suffer from fear. viven temerosos They live with fear. y no permiten que Dios sobre sus vidas. They don't allow for God to work in their lives. Temor a la vida, Fear of life. temor a la falta de dinero, Fear of lack of money. temor a la falta de trabajo, Fear of lack of work. temor a perder su vivienda, Fear of losing their home. temor y el temor y el temor. Fear and fear. Ese temor no les permite servir a Dios, That fear does not allow them to serve God. no les permite It does not allow them rendirse to surrender y entregarle todo a Cristo. and to give it all to Christ. Aleluya. Póngase de pie. Please stand. Realmente no puedo terminar. And finish. Pero quiero dejarlo con eso. I want to leave you with this. Apocalipsis 2:7 dice, Revelation 2:7 says, el que tiene oído, he that hath ears, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. let him hear what the Spirit said unto the churches. Al que venciere, He that overcome, daré de comer el árbol de la vida, I give to eat of the tree of life, el cual está en medio del paraíso de Dios. in the midst of the paradise of God. El que venciere, Who overcome, aleluya, el que no se da por the vencido, one that does not give el up, que se agarra del primer amor, holds on to the first love. aleluya, dará de comer el árbol de la vida. I give them to eat the tree of life. Ese árbol That tree que fue recogido del paraíso was removed from the paradise. cuando Adán y Eva pecaron, Adam and Eve sinned. o más bien dicho, Adán y Eva fueron removidos del So paraíso, when Adam and Eve were removed from paradise, porque ahí estaba el árbol de la vida. because there was the tree of life. Aleluya. Y en el verso 11 dice, And verse 11 says, el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. he that overcometh shall not be hurt on the second day. Alabado sea su nombre. Praise be to
Versos 16 y 17. 16 verse 16 and 17. Arrepiéntete, Repent, porque de otra manera vendré presto or else I will come unto you quickly, y pelearé contra ellos and will fight against them con la espada de mi boca. with the sword of my mouth. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that hath an ear, let him hear what the Spirit Al que venciera de comer el maná escondido, He that overcometh will I give to eat of the hidden manna, que le daré una piedrecita blanca, and will give him a white stone, y en la piedrecita un nombre nuevo and escrito, the stone a new name written, el cual ninguno conoce, which no man knoweth, sino el que lo recibe. save him that Aleluya, receive. gloria a Oh, Dios, aleluya. gloria a Dios. Qué hermoso será ese día, How beautiful that they be, recibir esa piedra, to receive that stone, no con el nombre de lo que las personas se llaman. not with the name of which people call La gente los llama de diferentes you. nombres, People call us by different más cuando names, están enojados. even more when they're mad. Pero este nombre, His name, dado por Cristo mismo, given by Christ Dios, himself, aleluya. por lo que tú has hecho, according to what you have done, por no haberte dado por vencido. because you didn't give up. Oh, Señor, te adoramos, Señor, aleluya. Yo quiero invitarte a que inclines tu I rostro. would like to invite you to bow your head. Gracias, Señor. Solo tú conoces tu vida. Only you know your life. Yo no sé cómo está tu Aleluya, vida. I bendito don't know what your life Dios. is. Pudimos ver previamente las 7 iglesias. You were able to see the 7 churches, Un poquito más a fondo la de Efesios y la de Esmirna. even more of Ephesus and Smyrna. Pero dice la Escritura, The scripture says, el Espíritu the Spirit que conoce todas las cosas, that knows all things, el corazón y la mente. the heart and the mind. A Él no le podemos engañar. We cannot deceive him. A Él no le podemos engañar. We cannot lie to him. El que conoce todas las cosas, He that knows all things te dice, tells him. el que tenga oído, He that hath an ear, oiga Aleluya, gloria a lo que el Dios. Espíritu